Los de Activision ahora sí se pasaron bien de lanza. Dijeron que darían un purificador de leyenda y lo que dieron fue esto. Así es amigos, afortunadamente no todo es malo. Llegará una serie con 6 armas legendarias y más giros gratis. Ahora sí se va la SO14, el Tundra apuntará más lento y el revólver será nerfeado en DMZ. Nuevo tráiler mítico, una skin del AK-117 y más cambios para la nueva temporada 5. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos noticias buenas y malas. Malas para la gente que le gusta usar sniper y buenas para esa gente que está cansada de la SO14. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que está llegando al juego en las próximas actualizaciones. Dicho esto, pasemos a continuar. ¿Los de Activision se están burlando de la comunidad en su cara? ¿O qué está pasando? Ok, esto tiene que ver con el nuevo evento, o mejor dicho la segunda parte del evento de Kong por Godzilla. En este evento se puede conseguir una skin de la SM10, lo cual está muy bien, ya lo habían anunciado en su blog oficial que llegaría. El problema es lo siguiente, en esa nota también decía que además de la SM10 épica, llegaría un purificador de leyenda que se llama Poder de Shimos. Vaya sorpresa que nos llevamos, ya que no solo no es de leyenda, sino que está bien feo. Aquí puedes ver la nota. Ahora sí que los de Activision nos trolearon porque gran parte de la comunidad estaba esperando que llegue y se llevaron una decepción. Es que de verdad amigo, está horrible, mínimo le hubieran puesto por ahí pegatinas de Kong por Godzilla o algo por el estilo. Con esto no quiero decir que el evento sea malo, sin embargo las recompensas dejan mucho que desear, te dan incluso cajas de créditos. O bueno, tampoco se trata de mentir, claramente las recompensas no merecen mucho la pena, ojalá nos hubieran dado ese Godzilla, pero no amigos, este lo dejaron para un evento de paga. ¿Qué le podemos hacer? Creo que esta colaboración con Godzilla fue de las más flojas en cuanto a recompensas gratuitas para la gente que no le gusta recargar. Hablando de recargar amigo, prepárate porque se espera que esté llegando otra serie del Zodiaco 2.0 con nuevas armas y por supuesto con más giros gratuitos. Aún no se sabe la fecha para esta nueva serie del Zodiaco, pero se sospecha que será para la temporada número 5, aunque hay que esperar confirmación. Esta serie contará con 6 armas de leyenda, la XM4, la KN, Manowar, Cuchillo, la RAL y la BLK. Al ser una serie nueva tenemos asegurados al menos 3 giros gratuitos para la comunidad, aunque ten por seguro que en eventos seguramente llegarán más. Lo bueno de las series es que mucha gente con los giros gratuitos que regalan consiguen un arma legendaria sin gastar un solo cut point. En la del Zodiaco tuve que gastar, pero en la de Halloween y Navidad sí me tocó con los giros. Ahora sí a la SO14 le van a dar un nerfeo bien potente y esta vez sí le va a afectar, no como en las temporadas anteriores. Lo que va a pasar es que van a debilitar su cañón que la vuelve rota, cañón de FRX, se le va a agregar una penalización de menos 30% velocidad de balas. ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo, cuando dispares y tu enemigo se mueve puede ser que la bala ya no impacte, así que sí, va a tardar un poco más en llegar y eso sí es un nerfeo. Sobre todo a larga distancia es donde más se va a notar este cambio. Sin embargo, el accesorio Fuego Salvaje, que la hace automática, le van a dar un bufeo, le van a aumentar 4% velocidad de movimiento, 4% velocidad de sprintar y 30% velocidad de balas. Como quien dice, en automática va a pegar un poco más, pero automáticas hay muchas en el meta, por lo que efectivamente dudo mucho que vaya a competir. Malas noticias para el DMZ amigos, o mejor dicho, buenas noticias, ya que sí, había una pistola demasiado rota y básicamente injusta que te reventaba bien rápido. Hablamos de la pistola J358, en la próxima temporada se le va a eliminar el daño de penetración de armaduras sin accesorios equipados. Claramente los mancos van a llorar, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Es lo que tenemos en cuanto a cambios. Ya sabemos cómo sería la apariencia del Quiji mítico, sí amigos, pero los de COD Mobile por fin han publicado el primer teaser o primer tráiler. En ese tráiler no solamente se puede apreciar mejor el personaje y su arma legendaria, que en teoría debería ser una 3 líneas, sino que también se puede apreciar una especie de lanzador que es como un shuriken. En ese tráiler se puede apreciar que el personaje principal cuenta con un fantasma pegado al hombro, lo que me parece demasiado brutal. Por ahí vi un comentario que decía, COD Mobile está copiando a Bloodstrike, el nuevo personaje mítico se parece demasiado a las skins de Bloodstrike. A mí se me hace una burla que anden comprando skins amigos, pero lo que sí te puedo decir es que la expectativa de ese personaje es demasiado alta.
Hace tiempo los de Activision anunciaron que estaban colaborando con Infinix y en él harían un concurso de diseños de skins y el que ganara obviamente llegaría al juego de la 117. Yo la verdad solamente vi un par de diseños, ya no vi más hasta ahora que me apareció el anuncio que esta ha sido la ganadora, el diseño que estás viendo en pantalla. No sé si los diseñadores son malísimos o simplemente les dijeron que no cambien el aspecto del arma, solamente le pinten un dibujo porque creo que pudo ser mucho mejor. Pésimas noticias para los sniper amigos, y es que el Tundra será nerfeado, ahora apuntará más lento cuando le pongas la envoltura de serpiente. El tiempo de apuntado con este accesorio ya no será de menos 30%, solamente será menos 25%, lo cual efectivamente es un 5% menos. Yo no sé qué afán tienen los de Activision con el Tundra amigo, que en cada temporada nerfean. Yo la verdad no entiendo nada. Si el sniper está bueno sí, pero hay otros que le hacen competencia. Otro cambio es para Lasval y es que contará con las nuevas animaciones mejoradas, pero sobre todo también será bufeado, la van a mejorar. Lo que le van a hacer a Lasval es que le van a mejorar el perfil de alcance de 11.25 a 13.26 metros. Además la velocidad de bala será aumentado de 550 metros por segundo a 680 metros por segundo, lo cual es demasiado positivo. La RAM 7 también será mejorada amigos, esto es una buena noticia ya que esta arma de por sí está buenísima, pero por alguna razón la gente no la está usando. A esta arma le van a aumentar el multiplicador de daño a la cabeza, puede ser que no sea muy notable, pero para la gente que tiene buena puntería esto lo puede aprovechar para impactar menos balas al cuerpo. La L-Car será mejorada considerablemente, aquí puedes ver sus estadísticas, son demasiadas mejoras y bueno, son más cambios, pero te muestro solamente los más importantes. La Fennec también será afectada en DMZ. La Grau Mítica ha regresado, en México que es global cuesta 11.000 COD Points, cuentas indias o Sudamérica cuesta 5.800 COD Points sin mejorar. En la parte de arriba, aunque está un poco tapado, se puede apreciar que esta arma se va a 29 días, eso quiere decir que efectivamente la próxima temporada aún estará disponible. Esto te lo comento porque en la próxima temporada es probable, ojo, probable nada más que llegue el evento COD Points dobles y lo puedes aprovechar. En cuanto al maxeo no creo que valga la pena, se ve exactamente igual, sobre todo el último es el que menos vale la pena ya que no veo casi cambios, así que lo dejaría tal cual. El diseño original la verdad que está muy brutal amigo, eso no me vas a negar, la skin está muy buena, vale completamente la pena, obviamente si tienes para recargar. Lo mejor es que tanto para VR como multijugador, la Grau sigue pegando demasiado fuerte. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí la verdad se me hace interesante que en DMZ rápidamente nerfeen las armas que están bien rotas, pero para multijugador y VR se tardan una pinche eternidad. DMZ es el modo preferido de COD Mobile, así que ni modo. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar me despido y nos veremos hasta la próxima.